Es el problema más serio de la humanidad. Es el que más nos lastima, pero también es el más antiguo. La verdad es que el ser humano ha vivido sumido en la pobreza desde el primer momento de la prehistoria. Hoy no nos damos cuenta tan fácilmente porque, paradójicamente, estamos viviendo en el momento con menor pobreza en toda la historia de la humanidad. Desafortunadamente hay grupos políticos en nuestro país y en otros lugares del mundo que piensan que deben aplicar políticas económicas diseñadas para mantener la pobreza. Estos políticos piensan que la pobreza, después de todo, es un buen negocio para ellos. Los seres humanos siempre vivimos en la pobreza. Las primeras comunidades propiamente humanas vivían de la recolección de frutos. Con el tiempo fuimos aprendiendo a cazar, pero las familias y las comunidades vivían siempre al borde del hambre y de la muerte. La mortandad, particularmente entre los niños, era tan alta que la única manera en que las familias podían asegurar la preservación de su estirpe era teniendo un gran número de hijos. Solamente unos cuantos sobrevivían y mantenían la familia y la especie. Hoy tenemos menos pobres que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, si lo medimos como porcentaje y si lo medimos en número de personas, prácticamente es el menor número desde el siglo XVIII, porque pues desde entonces tenemos ya más o menos suficiente gente en el mundo. Uno supondría que esto debería hacer felices a todos, sin embargo hay una cantidad muy grande de personas que no se dan cuenta de esas cifras, no las conocen o si las conocen no les hacen caso, porque pues para muchos el que haya pobres parece ser algo que es importante, en particular entre quienes se dedican a los medios, a la academia. Esta preocupación por los pobres les es muy importante y les cuesta trabajo reconocer estos avances que en buena medida pues habría que asociarlos al capitalismo y la globalización, que son sus grandes enemigos. Los avances tecnológicos fueron facilitando la vida de manera gradual, pero no eliminaron la pobreza. El fuego, por ejemplo, permitió que las familias pudieran encontrar algo de calor en las noches de invierno y que pudieran cocinar la carne y otros alimentos, lo cual facilitaba su consumo. Pero estos beneficios no hicieron que la gente fuera menos pobre. En ese entonces, antes de la agricultura y las primeras comunidades sedentarias, virtualmente toda la humanidad vivía en la pobreza más extrema que uno puede imaginar. Hay quienes sostienen, sin embargo, que cuando menos había igualdad. Todos eran igualmente pobres. La invención de la agricultura hizo que aumentara la producción de alimentos y esto permitió que aumentara la población humana. También hizo posible que surgieran las primeras aldeas e hizo más prósperas, aunque quizás menos pobres, a unas cuantas familias. Sin embargo, ni siquiera la invención de los alimentos acabó la pobreza como la situación en la que vivía la mayor parte de la población de la humanidad. La verdad es que la humanidad tiene una historia de pobreza que ha durado milenios. La revolución de la agricultura y el desarrollo de otros inventos como la rueda y los primeros utensilios agrícolas y domésticos permitieron a un grupo pequeño de personas vivir con una mayor comodidad. El ocio relativo que tenían hizo posible que dedicaran más tiempo a pensar y a realizar actividades ya no por obligación, sino por placer. Las economías en el mundo empezaron a ser exitosas cuando entendimos que producir riqueza es algo bueno para todos. Esto empieza en el siglo XVIII, en el siglo XVII, si quiere uno, en los Países Bajos, y todos los casos esto ha tenido que ver con el desarrollo de un mercado en el cual hay libertad de intercambio de bienes al interior y al exterior del país. Aprender que el comercio es el que genera la riqueza es algo que parece muy difícil para quienes se han convencido de que la pobreza y la riqueza son juegos de suma cero. Lo que alguien tiene es porque se lo quitó a otro. El pensar así es lo que nos mantuvo a la humanidad en la pobreza durante casi toda nuestra historia, y el entender que el comercio nos hace ganar a todos es una cosa muy reciente que no todos han entendido, y en particular en América Latina parece ser anatema. Entender que el comercio nos hace ricos parece ir en contra de todo lo que los latinoamericanos han sabido en su historia, y esto pues complica mucho que se puedan hacer políticas realmente para generar riqueza en este continente.
No sorprende que los primeros filósofos hayan surgido en una Grecia ya más avanzada, en la que el excedente de alimentos les otorgaba un valiosísimo tiempo libre. En esos tiempos se generaron también expresiones artísticas, como el teatro, y deportivas, como los Juegos Olímpicos, que denotaban que cuando menos una minoría tenía ya algún tiempo de ocio. Sin embargo, la mayor parte de la población estaba sometida a la esclavitud o trabajaba en labores muy pesadas por un ingreso ínfimo, a veces solo a cambio de los alimentos necesarios para subsistir. El período de la antigua Roma registró también avances que fueron luego seguidos por un largo estancamiento económico y tecnológico durante la Edad Media. El Renacimiento fue escenario de una explosión de avances económicos, tecnológicos y artísticos. Fue un tiempo de mayores libertades, pero la mayor parte de las ventajas se concentraron una vez más en un grupo muy pequeño de la población. En América Latina en general nos ha costado trabajo entender esto de que el comercio genera riqueza y de que necesitamos hacer un esfuerzo para producir más. Desde el siglo XX en América Latina se apostó por un gran Estado que es el que iba a hacer que funcionaran los países. Fue un fracaso, no fue así, perdimos. En particular países como México y Argentina, el siglo XX es un gran fracaso para estos países. Quitar eso, echarlo a la basura y pensar de una manera distinta no es un asunto sencillo, no lo es en Argentina, no lo es en México. Hemos tomado ya decisiones para liberar la economía y funcionar un poco mejor, pero cuesta mucho trabajo que todo el mundo entienda estas cuestiones que parecerían tan elementales de la economía. En consecuencia, México, aunque ha cambiado muchos de los mercados y los hemos liberado, la energía, las telecomunicaciones, en general los bienes desde el Tratado de Libre Comercio, lo que no hemos liberado es la mente de los mexicanos. Y eso es lo que está limitando el avance. Me parece que ya a 25 años prácticamente de que el Tratado de Libre Comercio está en vigor, esta mentalidad ha estado cambiando. Lo hemos visto ahora en la defensa del tratado frente a Donald Trump. Y creo que esto es una muy buena señal. Es probable que en una generación más estemos hablando de un México totalmente distinto. En 1820, cuando por primera vez se empezó a medir la pobreza en el mundo, el 94% de la población vivía en la pobreza, mientras que el 84% lo hacía en la miseria total. Fueron el capitalismo y el comercio internacional los que empezaron a reducir esta enorme pobreza. En un principio, los avances fueron lentos. Los mercados internacionales eran todavía imperfectos y la actividad económica y comercial relativamente lenta. El descenso de la pobreza era, sin embargo, innegable. Para 1950, y a pesar de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, solo el 72% de la población del mundo vivía en la pobreza y el 55% en la pobreza extrema. El descenso de la pobreza a partir de ese momento, sin embargo, fue espectacular. La expansión del comercio internacional y la inversión productiva, sobre todo en países muy poblados como China y la India, que se habían mantenido cerrados durante décadas, tuvo un impacto muy fuerte. En el año 2015, la pobreza extrema había caído ya al 9.6% de la población del mundo. Ha sido tan grande la preocupación por la pobreza a lo largo de años, décadas y siglos, una pobreza que afectaba más del 90% de la población del mundo, que uno podría haber pensado que una vez que se lograra reducir la pobreza extrema a menos del 10% de la población, veríamos festejos en todos los países del mundo. Pero esto simple y sencillamente no ha ocurrido. ¿Por qué? Quizás porque ni los políticos ni las organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas tuvieron nada que ver. Fue el mercado con inversiones de las empresas privadas la que logró, también a través del comercio internacional, esta reducción brutal de la pobreza en el mundo. Y los políticos simplemente no están dispuestos a aplaudir una reducción de la pobreza que ellos mismos no ocasionaron. Para ser un país exitoso, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una la extraigo de Francis Fukuyama, que dice, pues todos los países exitosos tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos. Y la otra la extraigo de la profesora Deirdre McCloskey, que dice, lo importante es aprender
a reconocer a quienes generan riqueza y despreciar a quienes tienen privilegios. Estas dos cosas son determinantes para ser exitosos: un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos, y reconocer a quien produce riqueza y despreciar a quien vive de privilegios. Eso es lo que no hemos aprendido a hacer en América Latina, específicamente este tema de los privilegios. Romper con los privilegios y reconocer a quien genera riqueza es lo que nos va a convertir en países exitosos, y esto es lo que nos ha costado mucho trabajo cumplir en este momento. Pero no en todo el mundo ha caído la pobreza. Mientras que países como Irlanda, Singapur, Corea del Sur o incluso China han logrado pasar de una pobreza enorme a una sólida prosperidad, México se ha quedado rezagado. No es que México sea más pobre hoy que hace 50 años, no por lo menos en términos absolutos, pero sí lo es en términos relativos. Los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, así como los de reciente industrialización, como Corea del Sur o Irlanda, han crecido a ritmos muy superiores al de México. En un mundo que avanza, nuestro país se queda cada vez más rezagado. Hay razones de muy diverso tipo para esta situación. Parte del problema de México es que no ha podido construir un real Estado de Derecho. Ni las empresas ni los individuos están seguros en un país en el que la justicia es débil. Esto significa que no hay ahorro ni inversiones suficientes. México es un país en el que el gobierno cobra demasiados impuestos y utiliza mal los recursos. Los impuestos en México alcanzan niveles de país desarrollado, pero el gobierno no ofrece servicios públicos adecuados. El contribuyente, después de pagar impuestos, tiene que cubrir de su bolsillo la educación, la salud y la seguridad, entre otras cosas. Los trámites y la burocracia se han convertido también en un enorme obstáculo para la inversión y la construcción de prosperidad. Otro problema fundamental es la falta de respeto a los derechos de propiedad. En el campo mexicano, donde más de la mitad del territorio está en manos de ejidos en los que no hay derechos individuales de propiedad, se concentra de forma natural la mayor parte de la pobreza extrema de nuestro país. Estamos viendo un momento de contrastes. Por una parte, hemos logrado lo que parecía imposible: reducir la pobreza extrema en el mundo a un nivel inferior al 10% de la población del planeta. Por supuesto, países como China, como Singapur, como Irlanda, como Corea del Sur han encontrado ya la fórmula para reducir la pobreza. Pero mientras eso ocurre en esos países, en México seguimos viendo los mismos niveles de pobreza y de pobreza extrema que teníamos hace 20 o 30 años. Parecería que ese es el propósito de las políticas públicas. Al parecer, nuestros políticos están más interesados en preservar el buen negocio de la pobreza que en combatirla. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.